Bueno, buenas tardes con todos. Gracias nuevamente por estar en esta segunda clase sobre modelos estadísticos. Voy a empezar compartiendo la pantalla de primero hacer un pequeño repaso en donde nos habíamos quedado la anterior vez. Y de este caso nosotros simplemente vamos a intuir de cómo ya habíamos trabajado antes, cómo ya se había elaborado esta parte. Em, Simplemente dentro de la introducción de ciencia de datos, como ya se había verificado antes, no necesariamente la ciencia de datos se aplica dentro de lo que es la parte matemática, sino podemos aplicarlo dentro de negocios, recursos humanos, ciencia de la economía, de la contabilidad. Todo lo que nosotros querramos poder implementar o hacer una predicción o crear algún modelo, nos aplica dentro de una ciencia de datos. Habíamos visto el tipo de etapas que se define, 6 etapas puntuales que en su momento se definió un pequeño ejemplo para poder destinar cada paso, cómo deberíamos de ir y qué forma deberíamos de tomar. Una preparación de datos que es importante siempre para no tener valores que no encajan dentro del cuadro de los valores que nosotros queremos implementar del conjunto de datos, ya sea pequeño o grande, siempre se tiene que hacer una preparación de datos. En la transformación de datos, que es muy importante dentro de esta implementación de los modelos estadísticos, ya que nos va a ayudar a hacer unas predicciones más exactas. Y por último, una exploración de datos, ¿no? Que con esto lo vamos a hacer con ayuda del software R, que es un software estadístico que sirve netamente para hacer visualizaciones, no solamente de tipo gráficas, sino de tipo tablas también, que se va a ver a continuación en esta clase. Se había visto un concepto de lo que eran los modelos estadísticos. Ya habíamos dicho que se implementaba netamente para hacer eh, sistemas de ecuaciones matemáticamente hablando, ya que no va a permitir de una ecuación general poder radicar las predicciones, que en este caso tenemos pues no los tipos de modelos y se hablaron de los primeros, ¿no? Que era regresión lineal simple y también se había tocado el tema sobre la regresión lineal multipolinómica. Ahora, lo que nosotros vamos a ver que está dentro de lo que es los modelos estadísticos son los modelos ANCOVA y ANOVA, ¿no? Cada uno tiene una peculiaridad muy básica, pero no por eso se podría decir que se deja de lado. La variable ANOVA tiene esas iniciales ya que es un análisis de varianza, es un análisis óptimo de varianza. Las varianzas, ¿quién viene a ser? Las varianzas son aquellas las que nosotros vamos a poder clasificar, pero variables cualitativas, ¿no? En este caso, nosotros habíamos visto antes de que en este aspecto nosotros ya habíamos definido que era una variable cualitativa y que era una variable cuantitativa. De ese mismo modo, haciéndome hincapié a lo que estamos viendo en este PPT que se les va a cansar, se ha hecho un pequeño glosario de donde se explica algunos términos estadísticos de que quizás desconozcan, puedan tenerlo en cuenta, y del mismo modo se va llenando algunas librerías y su definición para qué es su uso, ¿no? Haciendo un paréntesis a lo que se está explicando. Entonces, como yo le explicaba, el modelo ANOVA, referido netamente al análisis de varianzas, va a tener la misma similitud que una regresión lineal, pero la diferencia que existe con estos modelos es de que la respuesta siempre va a ser observada, pero en conjunto. Y esto se va a ver por factores. En este caso, tanto el ANOVA como el ANCOVA van a ingresar lo que son los factores. Una vez que nosotros vamos a poder definir con ejemplos, nos vamos a poder dar cuenta que se nota claramente lo que es un ANOVA de un ANCOVA. Y a su vez, esos dos análisis se diferencian de las regresiones. Pero ya por pie sabemos que la ANOVA es un análisis óptimo de varianzas, donde las varianzas trabajan netamente lo que son variables cualitativas. Aquí en el chat voy a compartir un enlace, igual como el que se compartió la primera vez. Este es de las plantillas 2, en donde nosotros podemos apreciar, en este caso vamos a poder apreciar lo que son las plantillas en un formato Word,
que es el mismo que estoy compartiendo en pantalla, el cual tenemos los ejemplos de ANOVA, que por un uso de tiempo solamente se va a realizar un ejemplo. Creo que con un ejemplo va a ser de una forma precisa, concisa y se va a poder entender. En el caso de ANCOVA, se van a presentar dos modelos, dos ejemplos, y luego vamos a tener lo que es el tema de clúster, un ejemplo de clusterización, que también se va a implementar junto con árboles de decisión y redes neuronales. Entonces, si todos ya tienen este documento, entonces lo primero es abrir el software R, ¿no? En este caso, como se dan cuenta, les va a aparecer, puede ser que esta parte de aquí donde dice data les aparezca llena o les aparezca vacía. Eso va a depender mucho de cómo ustedes han trabajado. En este caso yo he estado haciendo unos trabajos, por eso es que me aparecen estas bases, pero de repente a ustedes les aparece de esta forma, ¿no? Les aparece vacía. Y no hay ningún problema. Ahora, antes de nosotros implementar o empezar con este análisis, lo que vamos a hacer es actualizar nuestras librerías. ¿Por qué se actualizan las librerías? Las librerías se actualizan para que a la hora que tú hagas una descarga o, por así decir, una corrida de un código, no se actualice en el mismo momento, sino ya estén actualizadas para que optimices tiempo y la carga no demore más de lo apropiado. Entonces, nosotros por defecto nos aparece en package. Dentro de package tenemos install update. Simplemente le damos en update. Y aquí nos va a aparecer la lista de los paquetes que necesitan una actualización. Simplemente yo puedo tener dos formas de hacerlo. Seleccionar cuadrito por cuadrito o simplemente poner un select all. Y simplemente le doy un install update. Y aquí voy a ver automáticamente como en el R, que recuerden que el software R tiene una interfaz que se llama el RStudio, que es la de aquí donde solamente muestra las interfaces, más no muestra gráficas. Eso ya se encarga el R. Y entonces lo que nosotros vamos a ver es cómo va a aparecer un botón rojo en donde nos va a indicar el stock de cómo va a ir apareciendo la data, ¿no? Es importante que no paremos eso, ya que no se va a descargar o no se va a actualizar por completo la data. Una vez que hicimos esto, lo que vamos a hacer primero es copiar la data que tenemos ahí, igualita, no, no hacemos otra cosa, ya que lo tenemos ahí. Copiamos esta misma plantilla, toda la de acá, y entonces yo lo que voy a hacer es netamente voy a trabajar con la data que tengo ya acá, ¿no? Pues, ¿no? Esta data de aquí. Perfecto. Simplemente la copio y la pego. Y tengo esta data. ¿De qué me trata este problema? Este problema me trata sobre un contenedor en el cual se van a hacer experimentos de agroindustria. ¿Para qué? Para conocer el efecto que va a causar un insecticida sobre el número de insectos vivos. Entonces, como se había referido, siempre en los modelos estadísticos siempre vamos a tener una variable predictora y una variable respuesta, que es importante. Antes que nosotros podamos hacer este cargado de librerías, lo que es importante hacer es hacer el llamado a las librerías que nosotros ya teníamos. Entonces, si nosotros recordamos, como se había explicado al comienzo, R tiene un potencial tan grande que dentro de R nosotros podemos encontrar librerías. Y aparte de eso podemos encontrar base de datos. Entonces, si yo pongo, supongamos, data, ¿no? Si ustedes me están siguiendo, pongo data, insect, y ahí me aparece insect sprite. En este caso yo doy tag y automáticamente se completa. Entonces, esta data es una data de las tantas que existe dentro de R. Otra data que también tiene R, que es muy conocida, es Iris. Tenemos Iris, Iris 3, iMilix y Discovery. Esas cuatro datas me trata netamente sobre las flores. Entonces, tenemos un montón de data para la que nosotros podamos, por así decirlo, entre comillas, trabajar netamente y poder ampliar el mundo de los conocimientos que tenemos en R. Entonces, nosotros hacemos en este caso, un llamado. Recuerden que lo hacemos con run. Automáticamente acá me aparece que la data insect sprite
tiene 72 filas y está compuesta solamente por 2 variables. Ahora, nosotros habíamos visto antes cómo instalar una librería y cómo hacer el llamado a una librería. En este caso, si yo no quiero, por así decir, volver a instalar la librería, entonces me voy acá a la lupa y busco la librería que quiero aplicar. En este caso, recordemos que para hacer gráficas nosotros netamente trabajábamos ya con las librerías hechas, ¿no? Recordemos que nosotros trabajamos ya con las librerías hechas. Entonces, por el momento voy a borrar esto para no confundirme. Y entonces yo ya tengo una base de datos, ¿no? Que en este caso es Data Insect Sprite. En este caso, lo que yo voy a hacer es, voy a buscar la librería ggplot, ggplot2. Como ven, en este caso, no me aparece remarcada. Entonces, si yo le doy acá a remarcar, acá automáticamente me aparece llamando a la librería ggplot2. Si yo le quito el check, me dice, has hecho un detach. O sea, has quitado esa librería y ya no la tienes. Puedo hacerlo de esa forma o puedo hacerlo con library y pongo ggplot2 igual de run y automáticamente veo acá que aparece en forma de check. Es de más comodidad como les crea conveniente a ustedes. En mi caso, por temas de código se me hace más factible llamarlo con library, pero también se puede hacer de esta forma si están a corto de tiempo, pues, ¿no? En este caso, lo que yo voy a hacer es, netamente voy a hacer una, por así decirlo, una gráfica pequeña de la base de datos que tengo. Pero yo voy a ponerle un nombre a este Insect Sprite. Voy a ponerle, como me están hablando de insecticidas, voy a ponerle insecticidas y recuerden que para el igual era esta función, el signo menor con una rayita de menos, y acá le pongo la base de datos que ya he llamado, pues, ¿no? Insect Sprite que está acá. Otra vez le doy run, y acá automáticamente me dice que esta variable ya se cambió por insecticida. Y ahora aplico lo que ya había visto antes, pues, ¿no? ggplot, recuerden, entre paréntesis, primero poníamos el nombre de la variable, que en este caso es insecticidas, coma, y luego aplicábamos el AES. El AES que nos determinaba poner las variables que nosotros vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo yo voy a saber qué variables tengo aquí? Recordemos que nosotros podemos hacer acá un view. ¿De qué variable? De insecti. Y acá tengo insect sprite. Yo le doy un run y automáticamente acá aparecen las dos variables que voy a trabajar. Con y sprite. En este caso, recuerden que una va a ser mi variable dependiente y otra va a ser mi variable independiente. En este caso yo voy a poner al AES, que tengo X, y le voy a decir que es la variable sprite. Le voy a poner coma y le voy a poner la otra variable que queda, que es con a y. Recordemos que para esto yo tengo que sumarle un geoPoint, que recuerden que el point me sirve para hacer puntos verificadamente en una gráfica, ¿no? Entonces yo le pongo geoPoint y le doy entre paréntesis y le doy run. Me aparece, ¿no? Como les decía, una gráfica con puntos. Pero hay se podría decir, hay sus zonas y sus zonas en las que ya no es siempre recomendable presentar una gráfica con puntos. Entonces, yo puedo presentarlo con cajas y bigotes. Entonces, en vez de ponerles point, le voy a poner un boxplot. ¿Qué más que aparece? Pues no, film, boxplot, le doy run y automáticamente me cambia. Ahora, para no extendernos mucho, cuando nosotros hablamos de una gráfica de boxplots o de cajas y bigotes, nosotros tenemos una línea en cada cajita por como se dan cuenta. Esa línea significa la media. Esa media me va a indicar qué tantos datos están tan cercanos a la media y qué datos están tan lejos de la media. Entonces, como les decía, recuerden
que la variable ANOVA es aquella variable donde trabaja con variables cualitativas. Estas son mis variables cualitativas, el sprite, el tipo de sprite que yo voy a usar. Tengo el sprite A, B, C, D, E y F. Como tengo 6 tipos de sprite donde la variable no es numérica, sino son letras, por lo tanto es una variable cualitativa. Donde yo puedo explicar que el sprite A tiene una media casi perfecta. ¿Por qué casi perfecta? Porque en el cuadro o en la caja que estamos viendo, la media está casi en la mitad de toda la caja. Y estas, se podría decir, estas antenitas que salen, son las llamados bigotes. Por eso es que se llama cajas y bigotes. Estos bigotes me va a indicar los valores mínimos y los valores máximos que puede tener este sprite. Entonces, el sprite A puede llegar como mínimo desde un 8 y como máximo hasta un 22, 23. Y esta concentración de datos, tenemos una concentración de datos donde casi todos los datos están en la línea de la media. Pero miren la diferencia que pasa con F. En F, casi la mayoría de los datos están por encima de la media. Y en el caso de la D, casi todos los datos están por debajo de la media. Estos puntos que nosotros podemos ver son los puntos llamados, que ya lo hemos visto en la anterior clase, que eran los valores perdidos o los valores outlier, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué podemos decir? Podemos decir que el número de insectos vivos, en este caso, es superior cuando usamos ¿qué insecticidas? El A, el B y el F, ¿no? Es mayor. Y el resto de los sprites, que es el C, el D y el E, se podría decir que su número de insectos son inferiores. Entonces, tenemos en este caso un ANOVA, que como les explicaba, netamente trabaja un análisis de varianzas. Las varianzas son variables cualitativas, y en este caso, yo ya tengo trabajado esto. Entonces yo digo, ya trabajé esto, pero no quiero quedarme netamente solamente con esta explicación. Yo quiero trabajar lo que es una bondad de ajuste. ¿Para qué me sirve la bondad de ajuste? Su mismo nombre le dice, para ajustar una gráfica o un conjunto de datos que me pueda servir. Para nosotros hacer una bondad de ajuste, vamos a utilizar algo importante que es el FIG, que ya lo hemos visto en la anterior clase también. Ponemos insecticidas, perdón que le puse FIG, por eso es que no me lo leyó. Insecticidas, en este caso. Y acá lo que yo le estoy diciendo es de que dentro de insecticidas yo voy a relacionar dos variables. ¿Cómo voy a relacionar dos variables? ¿Se acuerdan? En este caso yo voy a poner con, que es mi variable de conteo de insectos, y el otro que era el sprite, ¿no? El tipo de sprite que yo estoy utilizando me va a servir para trabajar. Entonces le voy a poner un sprite y voy a decirle que esto me lo va a hacer en la función de la data insecticida. Muy bien. Entonces ya le doy acá un run. Perfecto, ya me corrió. No tiene nada más que hacer ahí. Simplemente aquí me va a aparecer FIG insecticidas. Y aquí vamos a hacer lo que nosotros lo llamamos en estadística como la inferencia. La inferencia, una vez que ya se trabajó el FIG, que es la bondad de ajuste, la inferencia implica demostrar otra vez el gráfico una vez que ya se hizo una bondad de ajuste o una estimación. Entonces nosotros recordemos que para poder mostrar una gráfica hacemos un plot, ¿no? En este caso. Y en este plot yo lo que voy a hacer es, voy a pedirle que me muestre una tabla. Porque recordemos que ggplot es para gráficos y plot es solamente para tablas. Entonces le voy a decir que la tabla modelos, va a tener dentro FIG insecticidas, que me lo muestra como tal. Y dentro de este va a tener dos. Le voy a pedir el show, que en este caso el show es para que me muestre algo, en este caso R2, que es en este caso la redeterminación. Le voy a decir que es false. Y por último también tengo show
y le voy a pedir el p-valor. En estadística es muy importante el p-valor. Y aquí lo que voy a hacer es, voy a hacer un run. Y me aparece error. Entonces, nosotros recordemos antes que cuando nosotros hacíamos un ggplot o un plot model, siempre nos aparecía un error. Y antes de esto, nosotros teníamos que ponerle ya una abreviatura. ¿Por qué? Porque el plot, si bien cuenta, es parte de la estadística, pero es un comando ya deteriorado. Entonces, lo que nosotros hacíamos, le poníamos SJ, SJplot, ¿no? Si yo le doy run, a ver, aparece error, ok, acá. Ya le estoy diciendo un SJplot, ya no debe mostrar otra vez el plot. Y aquí me va a aparecer, esperemos que cargue, y aquí va a aparecer la tabla, ¿no? Lo que les decía. En este caso, R necesariamente no muestra lo que son solamente gráficas, sino también muestra lo que son tablas, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nosotros podemos decir, que una vez que se hicieron las ecuaciones de estimación, les mencionaba al comienzo que había una inferencia. Y como ustedes se dieron cuenta, cuando hicimos nosotros el box plot, no, que si supongo yo hago esto, este box plot y un viewer, ¿no? Si este plot, se recuerdan ustedes que yo les decía de que estos bigotes, por así decirlo, estas agujas que salen fuera de la caja eran los bigotes, era porque había un límite inferior y un límite superior. Y estos límites se ven reflejados aquí, que es el CI, que viene a ser el límite inferior y el límite superior. Recordemos que no necesariamente siempre van a ser valores positivos, en este caso hay valores negativos, como ya se había mencionado antes, y nosotros podemos decir con esto, ¿no? Que una vez que nosotros hicimos ya la interpretación tanto en gráfica como en este caso el tema de los bigotes, de las cajas y bigotes, vamos a tener, se podría decir como una regresión polinómica, pero en este caso va a ser analizado con varianza. ¿Por qué les digo que podría ser una regresión polinómica? Porque vamos a tener sus mismas variables, un intersecto, x1, x2, x3, x4 y x5. Estos van a ser los valores que van a ir corriendo uno por uno, que se van a ir reemplazando a medida que se va utilizando la cantidad de insectos y los límites inferiores, ¿no? Los límites inferiores que van a entrar dentro de estas estimaciones. Entonces, una vez que nosotros ya vimos lo que son los coeficientes estimados, podemos resaltar otra vez que los sprites que nos ayudan necesariamente son el A, B y el E. Ahora, ¿por qué no me aparece el sprite A? Porque el sprite A, al ser la primera variable, es la primera variable que entra como un intersecto. Perfecto. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer es necesariamente ya poder trabajar con lo que habíamos hecho antes, de aquí, de la parte del Word. Recién ya copiamos los datos de toda esta parte de la NOVA, donde tenemos tres variables, tiempo, antídoto y veneno. Hasta el momento, ¿alguien tiene una consulta? Bueno, creo que ninguno. Entonces, sigamos. En este caso tenemos tiempo, antídoto y veneno, ¿no? Otra vez nos explican de que se ha realizado, en este caso, me explican que se realizó un procedimiento para comprobar la efectividad de diferentes antídotos. ¿Cómo se muestra ahí, no? El antídoto A, AB, AC y AD. Frente a diferentes venenos, que también lo tenemos aquí, que es el BA, el VB y el VC. En este caso ya tenemos nosotros entonces ya toda la data casi especificada. Entonces, primero lo que yo voy a hacer es correr data por data. Primero tiempo, luego antídoto y luego veneno.
Si nosotros verificamos aquí, que fue lo mismo que se explicó antes, tenemos un análisis ANOVA, necesariamente, porque vamos a relacionar variables numéricas, cuantitativas, con variables cualitativas. Y nosotros nos damos cuenta que cuando esto lo leemos por fragmentos, o sea, por datos, se va netamente a valores. Pero si lo leemos por base de datos, se va netamente a data. Lo que yo quiero hacer es todo esto voy a unirlo en un data frame. Para eso voy a ponerle venenos y voy a ponerle data.frame y voy a enlazar mis tres valores. Tiempo, antídoto y por último, veneno. Recordemos que el orden que nosotros vamos a poder implementar aquí no va a depender, no se podría decir que no va a intervenir o no va a congestionar en esta parte. Entonces, yo ya tengo venenos, ya lo tengo aquí implementado. Y lo que voy a hacer es, voy a hacer mi diagrama de caja. Obviamente, para poder saber cómo se está expresando esta variable. ggplot. Y en este caso, primero mi data frame, veneno. El AE, recuerden, se trabaja netamente. Y aquí voy a trabajar con X, ¿no? Que en este caso yo quiero saber el antídoto. ¿Con quién? Con Y, que es mi variable tiempo. Tiempo, perfecto. Tiempo. Y aquí yo le voy a decir algo importante. Como ya le puse tiempo y antídoto, le voy a decir que la variable veneno no me la muestre como tal, sino me la muestre como color. Le voy a poner color, la variable veneno. Veneno. Le doy un más, y acá otra vez le aplico un geom, pero en este caso, como ya no estoy trabajando con geom point, que son los puntos de diagrama, voy a utilizar un box block. Le doy un run, y automáticamente acá me aparece lo que yo quería mostrarles, ¿no? En este caso, si yo supongamos no le doy color veneno y simplemente le doy un run, me va a aparecer una simple gráfica en blanco y negro. Pero yo le estoy diciendo de que aquí me muestre, aparte de la relación entre antídoto y tiempo, cómo en cada caja o bigote, en cada caja y bigote, cómo interviene el veneno. Le doy un zoom. Y acá puedo ver cómo se aprecia. Acá me está diciendo, mira, la relación que existe del antídoto AA con el veneno rojo, que es el VA, no tiene una buena forma. Pero mira cómo se complementa con el veneno VB. Entonces, esta gráfica, ¿en dónde la podría utilizar? La podría utilizar netamente en una ciencia de salud. Hubo hace poco que fue el COVID-19. Entonces, yo puedo tener varios antídotos y puedo tener solamente una enfermedad que es el COVID-19 y ese COVID-19 hacer un box plot para que se relacione netamente con todas las variables, cada una de las variables, y así poder yo determinar por el momento, de forma gráfica, con cuál de ellos tiene una mejor distribución. De todas las gráficas que podemos observar, el veneno que mejor se relaciona es el de VB con el antídoto A, que es este color verde. Si yo no le pongo color, como les decía, netamente lo que me va a salir es simplemente me va a salir una gráfica de blanco y negro. Por último, voy a hacer una gráfica nueva para ustedes, que es una gráfica que se llama interacción. Como les mencioné en la anterior clase, cuando nosotros hablamos de interacción, nos vayamos directamente con la media. ¿Por qué? Porque tanto lo que es ANOVA, lo que es ANCOVA, trabajan con las medias. Entonces, en este caso va a ser lo mismo, ggplot, lo mismo, venenos, otra vez AE, y acá lo mismo, X es igual, antídoto, y X es igual a tiempo, y ahora yo voy a agrupar ya no por color, sino por un grupo. Le pongo un group, veneno, y también le voy a agrupar el color, que también va a representar al veneno.
Y en este caso, yo voy a hacer dos statas. ¿Qué son las statas? Son las mediciones estadísticas. En este caso, un stack summary. ¿De quién? En este caso, de la media, porque estoy trabajando netamente con la media. Recuerda que la media en estadística es mean. Disculpen. Bueno, entonces aquí vamos a trabajar netamente con lo que es la media, con mean. Y en este caso yo voy a trabajar, bueno, entonces acá, voy a trabajar con geom. Que recuerden que geom es para que yo pueda interpretar lo que quiera mostrar. En este caso voy a mostrar unos puntos, voy a poner point, pero aparte de eso también quiero que me muestre una línea. Entonces, simplemente que hago, copio lo mismo, perdón, sin el más, porque es la finalización del código. Y aquí copio lo mismo, pero en vez de poner point, pongo line. Entonces yo le doy acá un run, y aquí me muestra lo que yo quería observar, pues, ¿no? Que en este caso, ya no me está mostrando en una línea, sino me está mostrando, perdón, ya no me está mostrando en una caja de bigotes, sino me está mostrando en una línea. Nosotros podemos ver que el veneno VC va de una forma muy dispareja. Sus valores están concentrados en valores demasiado bajos, mientras que el VB está concentrado en valores bajos, altos, bajos y sube. Entonces, y el último, el rojo, va en una parte menor, sube, menor y sube. Entonces, en este caso, nosotros podemos decir que lo mismo que habíamos visto en la anterior gráfica, vamos a trabajar netamente con que el antídoto A, AB, AC y AD, los cuatro tienen una perfección dentro del veneno VB. Entonces, eso sería un análisis, en este caso un análisis ANOVA. Ahora, hasta el momento, ¿alguien tiene una consulta o duda? Yo ninguna. Sí, ahí. Sí estuvo entendida la parte de ANOVA de que solamente se trabaja con varianzas y con variables cualitativas, netamente. No, su definición no es tan extensa, simplemente trabajar con variables cualitativas, que recordemos que igual como acá se ha puesto en el glosario que es una variable cualitativa, pero su mismo nombre lo dice, ¿no? Cualitativa de aquellas cualidades que va a representar. Entonces, ya visto lo que es la parte de la ANOVA, pasamos a lo que es el ANCOVA, que en este caso ya no vamos a trabajar con varianzas, sino vamos a trabajar con las covarianzas. Las covarianzas, ¿quiénes son? Son aquellas variables predictoras, pero que su respuesta es de tipo numérica, netamente numérica. Entonces, netamente numérica. Donde lo que yo voy a trabajar acá es que tanto el modelo de respuesta como el modelo predictor, que en este caso es X y Y, van a ser de tipos numéricos, pero aparte de eso van a ser de tipos categóricos. ¿Qué quiere decir de tipos categóricos? Que se van a representar por factores. Dicho esto, abrimos otra vez el R. Este zoom lo voy a cerrar. Abrimos, cerramos esto. Abrimos otro file, que recordemos que se hace en file, nuevo file, rscript. Si gustan, lo borramos este o lo dejan ahí, como quieran conveniente. Pueden tener un montón de files y simplemente lo guardan en un solo R o lo guardan por separado, como crean conveniente. Entonces, en este caso, nosotros vamos a trabajar netamente ya lo que es ANCOVA. Y para ANCOVA les voy a pedir que si extraigan esta data, la que dice velocidad, vida y herramienta, la copiamos aquí. Y el problema nos habla netamente de lo siguiente. Se desea estudiar el tiempo de vida de una pieza cortadora de dos tipos.
A y B, que son las herramientas, en función de la velocidad del torno en el que está integrada en revoluciones por segundo. Nos piden interpretar una relación y extra mostrarla en una gráfica de puntos, ¿no? Entonces, podemos ver que es una variable netamente cuantitativa, porque tanto velocidad como vida se representan como variables numéricas, a diferencia del anterior que nosotros habíamos visto, que habíamos trazado ya. Entonces, como nosotros habíamos trazado ya, nosotros podemos en ANOVA referirnos simplemente a variables cualitativas, de cualidad y simple, ¿no? Ya sea el sexo, ya sea estado civil, tipo de residencia, nivel de instrucción, ¿no? Y en este caso que nosotros hemos visto, un tipo de antídoto. En un tanto de variable ANCOVA, que es una variable cuantitativa, ya van variables numéricas categóricas, ¿no? Que en este caso yo voy a trabajar velocidad y vida, pero herramienta si es una variable cuantitativa, pero es una variable categórica, porque va a tener dos categorías, que es A y B. Primero lo que yo hago es, voy a hacer un llamado a mis valores, velocidad, vida y herramienta. Perfecto. Y aquí lo que yo hago es, como ya sabemos, simplemente todos los valores que nosotros tengamos lo vamos a unir en un data frame. Voy a poner tiempo de vida o tiempo vida, como crean conveniente. Voy a poner un data frame y aquí voy a poner las variables que tengo. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto, vida y herramienta. Si yo le pongo herramientas, no me lo va a leer. Tengo que ponerlo tal y como lo he puesto aquí. Hago un run, me sale error aquí. ¿Por qué? Porque aquí lo que yo he hecho es, he puesto un data frame, ¿no? Si ustedes han estado atentos a la clase, ¿por qué me aparece un error aquí? Me aparece un error porque debe ser data.frame, que es lo mismo que se ha visto aquí. Data.frame para que pueda leerlo. Si no, no va a tener la posibilidad de poder leerlo. Hacemos un run y acá podemos observar que nos aparece tiempo de vida. Y aquí lo que voy a hacer, quizás no quiero perder tiempo, entonces simplemente copio el ggplot de aquí, lo pego acá, y en vez de venenos, voy a poner tiempo vida, y aquí voy a poner las variables que ya he trabajado antes, ¿no? Que es velocidad. Acá en vez de tiempo voy a ponerle vida, y en color voy a ingresar la variable herramienta. Igual hago un geoboxploit, y acá me aparece, pues, ¿no? Me aparece el tipo de herramienta que tengo A y B, cómo está concentrado. Podemos ver que las velocidades están concentradas netamente en una parte, que es la que tenemos acá, ¿no? Ahora, si nosotros queremos observarlo de una forma más, se podría decir una forma más grande, le hacemos un zoom y nosotros observamos ahí lo siguiente. Observamos que cuando nosotros vamos a ver, se podría decir ¿cómo se podría decir? La frecuencia del tiempo con la que se está distribuyendo, ¿no? La frecuencia de vida, que es la que tenemos en el eje Y, con respecto a la velocidad, ha disminuido, ¿no? Ha disminuido en la última herramienta que se ha trabajado. Y además que ese descenso que nosotros tenemos, esa caída que nosotros tenemos, es proporcional al tiempo de vida de la herramienta B. ¿Por qué? Porque van de una forma indirecta. Ahora, ¿qué podemos nosotros concluir? Que ambas máquinas van a seguir una tendencia lineal, ¿no? Se nota claramente que la línea de ellos, tanto en la herramienta B como en la herramienta A, la línea media comprende tantos valores por encima como valores por abajo, ¿no? Pero en este caso, con el que nosotros nos podríamos quedar con más exactitud sería con la herramienta A.
ya que sus valores de la media o de la línea de tendencia, no es, sus valores está casi perfecta la media, a comparación de la herramienta B, que podemos observar que los valores no encajan muy bien y referido lo que es la velocidad. Con el tiempo de vida, no ayuda mucho. Ahora, una vez que nosotros hicimos este análisis, que es el análisis ANCOVA, netamente, cerramos esto, y lo que yo voy a hacer es el otro ejemplo que les había comentado, ¿no? Tenemos otro ejemplo por aquí. Tenemos otro ejemplo que es el de tórax con longevidad y la actividad. Lo copiamos también, que también va a ser importante tenerlo. Lo pegamos aquí. Aquí hacemos una separación. Recordemos que esa separación puede ser con el símbolo Michi, que significa simplemente un espacio, o simplemente una línea, un comentario. Y yo lo que voy a hacer acá es netamente voy a implementar el tórax. Tórax, longevidad y actividad. Entonces, hasta el momento, a medida que voy avanzando, se dan cuenta que va acá retribuyendo las variables que tengo, pues, ¿no? En este caso. Dicho de esta forma, lo que yo voy a hacer es, voy a hacer un data frame. Voy a traer un vaso de agua y vuelvo, por mientras vayan haciendo un data frame, que es simplemente sumar las tres gráficas que tenemos ahí. Perfecto. Entonces, una vez que nosotros ya hicimos lo que es netamente el data frame, recordemos que en este caso nosotros vamos a llamarle netamente data frame, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora nosotros vamos a poder destilar, por así decirlo, el data frame que ya nosotros hemos creado, que en este caso, como nos habla de la longevidad, perdón, entonces vamos a ponerle longevidad. Y en este caso voy a ponerle un data frame. Y en este caso tenemos la variable tórax, que recuerden que puedo ponerlo del nombre que yo desee, no necesariamente me va, me va a intervenir aquí, no me va a complicar, y longevidad. Y lo que hago es un llamado al data frame. Una vez que ya hice el llamado al data frame, que ya lo tengo a mi disposición, entonces lo que voy a trabajar ahora es mi gráfico, ¿no? Que recuerden que el gráfico se trabaja con el GeoPoint, que es el que conocemos habitualmente. Lo extraigo netamente de aquí, que ya lo tengo.
Y aquí lo que voy a poner es la variable, pues, ¿no? Longevidad. Y ahora voy a interpretar cómo quiero mostrarlo. En este caso voy a mostrar el tórax con la variable longevidad. Y le voy a decir que el color me lo muestre en función actividad. Pero en este caso, como es una variable cuantitativa, no le voy a pedir que sea un box plot, sino que sea un point. Que recordemos que point me muestra necesariamente lo que son puntos. Sale... Ah, perdón, acá es longevidad. He puesto longevidad. Ahora sí. Ahora me aparece aquí, pues, ¿no? Me aparece la distribución de puntos que en Excel o en cualquier aplicación que nosotros podamos hacer visualización de datos, es una dispersión de datos. Somos una dispersión de datos de, se podría decir, una gráfica de puntos, una gráfica de barras sin color o sin contexto, donde automáticamente yo estoy referenciando el tórax con la actividad, en este caso, referidos a la longevidad, ¿no? Entonces, se puede apreciar, en este caso, cómo la longevidad aumenta, ¿no? Y este caso se ve claro, pues, ¿no? Se ve a simple vista de que va aumentando a medida que la longitud del tórax también aumenta, ¿no? Pero si también podemos ver, no necesariamente es una crecida total, porque si bien es claro, esto va aumentando, aumentando, pero también hay valores que van quedándose por abajo, ¿no? Entonces también va a tener en cuenta de que este valor va a afectar netamente cuando se trabaja con actividades. Entonces, ya vimos lo que es ANOVA, ya vimos lo que es ANCOVA, y ahora pasaremos netamente a lo que es ya la parte de árbol de decisión, que si bien es claro, también se puede aplicar en lo que es R, perdón, Python, o como ya se ha podido ver en la parte de programación. En R también se puede hacer, donde entendemos que normalmente el árbol de decisión se basa en una estructura ramificada donde nosotros podemos obtener diferentes opciones, ¿no? Para esto nosotros vamos a utilizar solamente un análisis, que es el RPAR, que netamente se trabaja en todo lo que es un árbol de decisión para lo que nosotros querramos investigar netamente aquí. El RPAR, que en este caso se utiliza netamente en árboles de decisiones, ¿por qué se crea? Se crea porque va a brindarme la fórmula de predicción, ¿no? Gracias al RPAR podemos nosotros predecir de un conjunto de datos, ya sea pequeño o grande el volumen, podemos hacer una predicción. Entonces, si nosotros otra vez abrimos R, y otra vez hacemos un file, new R script, y en este caso yo voy a trabajar ahora lo que es el árbol de decisión, ¿no? Para el árbol de decisión, vamos a utilizar una relación de alturas. En este caso vamos a trabajar alturas de un conjunto familiar, padre, madre, hijo, nada más. Para este caso, lo que yo voy a hacer es, voy a copiar ya una base de datos que tengo, y en este caso yo voy a trabajar con ¿qué? Voy a poner redondea, 5, que es una función que está dentro de R, y le pongo función, le voy a poner X, que es la variable que yo tengo, y en base 5. Entonces, esto me va a ayudar a ¿qué? Aquí yo puedo integrarle base a este programa, pues, ¿no? En este caso hago una llave, le pongo asInteger, que recordemos que justo también en la clase de Ernesto hemos entendido que integer hace referencia netamente a enteros, base, y esta base yo voy a multiplicarla por round, que es un código netamente para poder hacer lo que es árbol de decisiones, y dentro del round voy a poner X, que es la variable que voy a tener, sobre la base. Y aquí simplemente
le doy run. Dice error base no fundido. A ver. No, no aparece. No. A punto padre, que es a lo que yo no lo tengo. Redondea, punto. Voy a ponerle función, función x, coma base, igual a 5. Y aquí voy a abrir una llave. Voy a ponerle as.interior base. Esta base va a ser multiplicada por un round. Y a esto yo voy a decirle x sobre la base. No sé por qué me aparece un error. Que no debería de aparecer. Claro que aparezca este error. No debería aparecer. A ver, si nosotros hacemos un install package y vamos a llamar el repar, vamos a instalar la librería repar, que seguro por eso es que no está leyendo la base. Vamos a hacer un llamado library repar. Sí, era eso. El error aparecía netamente de no poder implementar la librería repar. Entonces, una vez que nosotros ya instalamos el paquete repar y luego lo llamamos con library, podemos nosotros implementar una función que se va a llamar redondeo 5. Este redondeo 5 me va a poder, por así decirlo, nombrar valores aleatorios que yo quiera implementar. En este caso voy a ponerle a padre, le voy a poner igual a redondea 5, ya lo tengo aquí, voy a poner rnor, y aquí voy a ponerle valores. En este caso voy a ponerle el 1000, voy a ponerle 168 y voy a ponerle 25, coma 10, y esto es lo que sería el padre, pues no. Lo selecciono esto, le pongo run y acá aparece, pues no, padre. Si yo esto lo llamo acá y le pongo view, y le pongo a punto padre, le doy un run, automáticamente acá aparece, ¿no? A padre, que es un valor entero, los valores son 140, 160, 160, 180 y así sucesivamente. Lo mismo voy a hacer, elimino esto, lo mismo voy a hacer, pero con madre. Pues en este caso elimino este y le voy a poner madre. Madre igual va a tener la misma denominación, solamente que aquí va a cambiar. Simplemente aquí voy a quitarle, voy a bajarle algunos valores, voy a ponerle 10 y aquí voy a ponerle 120, 150. Le pongo otra vez run, otra vez me aparecen los valores de la madre y por último le voy a poner ese punto i. Le voy a poner, le pongo h.i.
h punto hijo, y acá en h punto hijo voy a ponerle ya un factor, ¿no? Que en este caso va a trabajar netamente con un binomio. Rbin, un binomio, que en este caso va a ser igual 1000, luego tengo 1 y 0.5. ¿Cómo va a ir manejándose? Y voy a hacer un level, que recuerden que el level me va a aplicar también para poder hacer una distribución normal, que como ya sabemos, la distribución normal trabaja netamente con una media y una división estándar. Que en este caso voy a poner los errores 0 y 1, que es los más comunes que se ponen. Otra vez un label. Y en este caso, ¿para qué? Para definir el sexo de cada uno, ¿no? Masculino para el papá y femenino para la mamá. Una vez que nosotros hicimos ya esta creación, ya lo hemos hecho, pasamos aquí y le hacemos un run. A ver, me aparece otra vez. Ya, ahora sí. Entonces, no. No. Este punto hijo, factor, en este caso, el binomio, R binomio, R binomio. Dentro de acá voy a poner los valores de 1000, que es con el que estoy trabajando también arriba, 1 y 0.5, que van a ser mis valores de Z y de confianza. En este caso, luego activo level, igual C 0,1, que son los valores correcto e incorrecto, y label, otra vez, ¿para qué? Para mamá y papá. M, F. Me parece que va a estar, ¿no? Ahora sí, era un paréntesis que faltaba. Después de esto, yo voy a crear un data frame, que recuerden que para crear un data frame yo voy a ponerle el nombre que quiero utilizar, data frame. Y en este caso, para el data frame, voy a tener que agrupar las variables, ¿no? Recordemos que para agrupar las variables no importa el orden en el que yo voy a agruparlos, eso es por debajo de lo que se quiera trabajar. En este caso, como estamos trabajando árbol de decisiones, necesariamente siempre hay que ponerle se puede decir un valor antes del punto, en este caso voy a ponerle t altura. Y en este caso, yo voy a hacer mi data frame, ¿no? Recuerden que es data.frame, data.frame, y en este caso, dentro de data.frame, yo voy a poner las variables que ya tengo. Le voy a poner a.padre, coma, a.madre, y por último, ese hijo. Y le doy un run. Y ya me aparece acá, me aparece t alturas, que está compuesto por 100 objetos. Ahora, como bien el problema nos pide calcular la altura del hijo, entonces lo que nosotros vamos a utilizar es de alturas de hijo que nosotros ya hemos trabajado, de esa variable, vamos a poner t.alturas y vamos a relacionarla. ¿Con qué la vamos a relacionar? ¿Cómo se relaciona una variable? Con el símbolo dólar. Así es como yo puedo relacionar una variable. ¿Con quién? En este caso voy a ponerle una variable que voy a incentivar en este caso, que voy a trabajar netamente, que en este caso va a ser a.hijo.
abro paréntesis, y en este caso voy a trabajar, como ya trabajé un data frame, voy a trabajar un tal altura, voy a relacionarlo con el hijo. ¿Por qué? Porque yo necesito saber cuál es la altura del hijo. Voy a ponerle igual, y para eso voy a ponerle un if else, ¿no? Que es el que se trabaja también la parte de programación. Y aquí voy a ponerle t alturas que me relacione con ese hijo, ¿no? Y en este caso me lo va a relacionar siempre y cuando el valor sea él. Poner una coma, y aquí voy a hacer lo mismo, pero primero voy a relacionar el padre más la madre. Padre más la madre. Entonces pongo t punto altura, porque esto va a desencajar de dónde yo voy a trabajar. ¿Con quién? Con a punto padre, y a esto yo voy a sumarle t punto alturas. ¿Con quién? Con a punto madre. Perfecto. Entonces ya hice una relación ahí y simplemente le voy a multiplicar por quién. Por un R de normalidad. Recuerden que la prueba de normalidad es importante y aquí le voy a citar varios valores, ¿no? 1, 1 y 0.07. Y a este valor recuerden que se divide entre la base, que en este caso es 2. Un coma otra vez, un enter y otra vez hago lo mismo, ¿no? T punto alturas relacionado otra vez con A punto padre, y a esto le voy a sumar otra vez T punto alturas, pero ahora con la relación de la madre. Y a esto le voy a multiplicar el renormalidad, que recordemos que la normalidad me va a ayudar a determinar cómo está distribuido estas funciones, 1,1, y acá le voy a poner al 95%. Arriba le puse al 93, y acá le voy a poner al 95%. Ahora, ¿por qué es importante esto del 95 y el 93? ¿Cómo yo sé a qué nivel se transforman? Pues simplemente recordemos que el 95% es como si yo digo 95 entre 100, ¿no? Que esto es igual a 0.95. Entonces, para que yo pueda saber con qué nivel de confianza voy a trabajar, simplemente resto un entero, mi división, que es 0.95, y esto me da 0.05. Lo mismo pasa con el primero, si quiero trabajar al 0.07, estoy trabajando con un nivel de confianza al 93%, ¿no? Porque es 93 entre 100, que me daría 0.93, y al restarlo con 1 me da 0.03. De ahí es donde se explica el por qué el valor de esta sucesión, pues, ¿no? Aquí le damos a run, ya me corrió, y ahora sí lo que yo voy a hacer es, otra vez como ya tengo el t alturas y en este caso con a hijo, que es el que tengo acá, le voy a decir otra vez, voy a utilizar la función RPGA, que es la primera, que en este caso voy a trabajar la altura del hijo, que yo la quiero trabajar, la altura del hijo, que va a estar relacionada con a punto altura, a punto hijo. Y en eso le voy a decir una función de 10. Perfecto. Ahora yo voy a utilizar algo importante, que en este caso es el STR. ¿El STR qué es? El STR en estadística es la desviación. Es la desviación. Entonces, es importante que nosotros podamos saber cuánto es su desviación de este formato que estamos trabajando, que en este caso es el de t punto alturas. Le doy run y acá aparece, pues, ¿no? Me aparece de las 100 observaciones obteniéndose 4 variables, que es a padre, a madre, ese hijo y altura del hijo. Entonces podemos obtener los valores, ¿no? Los valores enteros de 140, 160, 160, 180, 140. Y estos valores que me aparecen, pues se podría decir, las alturas del padre, la altura de la madre y por último la altura del hijo relacionado con el factor
ese hijo. O sea, si yo relaciono, recordemos que acá M es 1 y F es 2, entonces si yo relaciono uno que es padre con el hijo, 140, 140. Si yo relaciono la de la madre, que es 2, 150, 150, ¿no? Y así sucesivamente yo voy relacionando a medida que voy a ir interponiéndolo aquí. Ahora, una vez que ya yo hice esto de acá, ya yo trabajé lo de aquí, entonces, por lo que yo voy a seguir haciendo, voy a crear un modelo de clasificación. ¿Con quién creamos el modelo de clasificación? En este árbol de decisión, con RPAR. Y acá en RPAR yo voy a trabajar netamente ya con la librería RPAR, que recordemos que ya la había llamado, pero por si acaso la vuelvo a llamar RPAR, ya la llamé, y voy a instalar un paquete importante, porque cada parte estadística tiene su ggplot, su plot. En este caso, para que yo pueda mostrar una gráfica de árbol de decisiones, tengo que hacer un install package, pero ¿de quién? De RPAR, exacto, pero RPAR plot, justo el que muestra acá. O sea, me está diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero que me instales un RPAR para que me hagas un análisis de árbol de decisión, pero también quiero que me instales la gráfica para yo poder mostrar ese árbol de decisión. Le doy OK. Y luego, mientras espero que cargue, voy haciendo un library de repar.plot. Me cargo rápido, vuelvo a llamar y ya llamé la librería. Dicho esto, nosotros lo que hacemos ahora necesariamente, vamos a crear el modelo. Entonces pongo model, punto, y en este caso voy a ponerle un nombre. Alturas. Altura es 1 porque va a ser la primera altura que voy a calcular. Y le voy a decir de RPAR, que es el que he trabajado antes, con el que voy a hacer ahora decisiones, voy a poner a.hijo y le voy a decir que una vez que ya yo hice este trabajo, ya yo implementé esto que es el RPAR, ¿no? Que ya lo había trabajado, entonces yo simplemente le voy a decir, vas a relacionarlo con todo. Pero ¿cómo le digo que lo relacione con todo? Pues simplemente le pongo un guión y un punto. Al yo implementarle un guión y un punto, le estoy automáticamente diciendo que quiero que lo relacione con todo. Entonces acá le pongo un coma y le voy a decir, ¿sabes qué? ¿De qué data? De la data altura. ¿Qué método vas a utilizar? El método, que en este caso es class, ¿no? Que en este caso es el árbol de decisión. Y le voy a poner un CP, que es un coeficiente 0.02. Run. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es mostramos el gráfico. ¿Cómo mostramos el gráfico? RPAR, recuerden, RPAR plot, ¿no? RPAR plot. Y acá le voy a poner model, punto altura, 1, que ya lo tengo. Los levels, que son importantes. Acá le voy a poner false. Y acá voy a utilizar el nombre que voy a poner. Poner un nombre importante. En este caso, ponerle main. Y voy a ponerle árbol de decisión de alturas del hijo sobre, vamos a borrar esto, sobre n. ¿Quién va a ser n? N va a ser en función de los padres. Porque recordemos que lo que se quiere saber es la altura de los hijos, la altura del hijo en función del padre. Cierro paréntesis y otra vez esto lo voy a dividir entre la base. Recordemos que la base es n, ¿no? La misma fórmula que hemos trabajado acá. La función redondeo 5 me indica de que el hijo va a ser el hijo
multiplicado por los padres, y en este caso por la división de n. Entonces, simplemente aquí yo le pongo un round, y esto es lo que me aparece, pues, ¿no? Se podría decir que no se nota con mucha visualización, casi nada, por así decirlo, pero es lo que nos arroja el, el gráfico de árbol de decisión de alturas con el hijo en función de los padres, ¿no? Ahora, si esto de aquí, no sé, pues yo no quiero verlo de esta forma, sino quiero verlo de una forma, se podría decir, más entendible, entonces hago caso del Markdown, que recordemos que el Markdown es aquel que me muestra la gráfica. Entonces, para eso yo hago un panel, que es el de aquí, el cual me va a indicar cómo yo puedo mostrar una gráfica en función de cómo me puedo mostrar una tabla en función de una gráfica. Cable que me va a ayudar para qué? Me va a ayudar para mostrar los primeros valores. Para eso utilizo hex. Y le voy a decir t.alturas. Y ¿sabes qué? Quiero que me muestres, no sé, los 8 primeros valores. Nada más. ¿En qué formato? Pues en el formato más. Le doy a run. Y acá me está mostrando, pues, ¿no? Acá tenemos la altura del padre, la altura de la madre, con quién congenia mejor el hijo, y la altura del hijo que debería ser. Entonces, si el padre, no sé, mide 1,40 y la madre mide 1,50, el hijo, su altura aproximadamente debe ser de 1,40. No, pero si el padre mide 1,60, la madre mide 1,60, entonces en este caso el hijo va a salir con un promedio de 150 de altura. Entonces, eso es lo que nosotros podríamos ver dentro de lo que es la parte de árboles de decisión. Dentro de el siguiente tema que nosotros vamos a ver, vamos a ver lo que es nosotros las redes neuronales, ¿no? Las redes neuronales, que es en este caso en R, las redes neuronales, si también se trabaja como son estructuras, en este caso son estructuras algorítmicas que se van a trabajar desde cero. ¿Por qué opción es importante utilizar las redes neuronales? Porque si bien es conciso que nos va a ayudar a lo que son las funciones matemáticas, porque nos facilitan las formulaciones matemáticas, también se van a producir ciertas entradas, o sea, vamos a tener entradas y salidas en las redes neuronales, y estas conexiones siempre van a estar definidas por un valor cuantitativo, ¿no? Que en este caso en el texto le he puesto que son pesos, pero son valores cuantitativos, netamente. Entonces, ¿por qué una red neuronal es importante? ¿Por qué? Porque a partir de una red neuronal, nosotros definiendo ya un problema, podemos ser capaces de trasladar ese problema al lenguaje, ¿no? Y en este caso, con una red neuronal, podemos nosotros tener varias opciones y, por así decirlo, hacer que el modelo aprenda a medida de la base que nosotros trabajamos. Yo recuerdo que hice una red neuronal la universidad, donde hablaba sobre cómo calcular las hipotenusas a medida de los catetos. Ese ejemplo es el que vamos a nosotros a trabajar hoy. Entonces, para eso primero vamos a hacer una instalación, install package, ya que redes neuronales en estadística y en el software R trabaja con Neural, así se llama, Neural Net. Hacemos una instalación. Yo acá voy a hacerle un library. ¿Por qué? Porque necesito que me llame Neural Net, un run. Ya me hizo llamado a la librería, no tengo problemas. Y en este caso lo que voy a hacer es voy a elegir, por así decirlo, entre comillas, una semilla aleatoria. Sec.sec. Y esta semilla aleatoria voy a decirle que es 42. Perfecto. Un run. Y ahora sí, lo que voy a decir son datos. ¿Sabes qué? De los datos yo voy a hacer un data frame porque necesito que tú me adjuntes
para yo poder añadir la hipotenusa, ya necesito dos catetos. Mi cateto 1, que puede ser, en vez de cateto 1, puedo ponerle cateto adyacente o opuesto. Y en este le voy a poner que esté redondeado, que me va a ayudar a trabajar dentro de esta base de datos. 100 valores, mínimo. Voy a poner mínimo 1 y máximo 10. Acá hago lo mismo, pero para el cateto 2 o el cateto opuesto, como quieran llamarlo, no hay problema. Para ahorrar tiempo simplemente copio lo mismo, ya que voy a trabajar con los mismos valores, tanto como mínimo como máximo. Y simplemente lo que hago es un round. A ver acá. Comiendo un paréntesis y demás. Va a ser igual a un round, donde voy a tener 100, un mínimo valor que va a ser 1 y un máximo valor que va a ser 10. Entonces acá sería cateto 1, acá sería cateto 2. Igual le doy un ROM, me va a aparecer un error. Dice error, el igual. Está raro. No, prefiero error. También estoy comiendo un espacio. Ok. O sea, en la línea 6 está poniendo doble igual, ¿no? ¿Dónde, dónde? Cierto, cierto. Gracias por eso. Gracias por esa precisión. Datos. Ahora sí. Gracias por eso. Había puesto dos iguales y no me cargaba. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, puedo hacer dos opciones. Puedo hacer un view para que me muestre los datos, ¿no? En este caso puedo hacer view datos, que me aparece cateto 1 y cateto 2, y los 100 valores que yo les he pedido, ¿no? Que le he pedido en forma aleatoria con un mínimo de 1 y un máximo de 10, ¿no? Valores se pueden repetir, no tiene nada que ver. O si quiero, solamente muestro un head, que es para mostrar los principales valores, las primeras líneas. Y acá me muestran, ¿no? El cateto 1, 9, 9, 4, 8, 7, 6. Cateto 2, 7, 3, 3, 5, 9 y 10. Ahora, como estos valores son valores aleatorios, a ustedes les puede salir de diferentes valores. No necesariamente les va a salir igual a los que yo estoy mostrando, pero si siguen el mismo procedimiento, les va a resultar la fórmula que vamos a implementar, ¿no? Entonces, ya una vez que nosotros hemos mostrado esto, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a ver netamente ya lo que son la parte profundizada de las redes neuronales. Para eso yo voy a hacer un data, y este data yo voy a relacionarlo con una variable que quiero hallar, porque en el anterior como he visto en el árbol de decisiones, lo había relacionado con altura. Ahora yo lo voy a relacionar con la hipotenusa, que yo necesito hallar. En este caso voy a hacer un SQRT, que en este caso es la raíz cuadrada, lo que hemos visto, como en este caso. ¿De quién? De la data. ¿Con quién? Con el cateto 1. Ok, entonces está sacando un valor de la data con el cateto 1. Le pongo acá cateto 1. Ahora, aparte de eso, acá no me lo está leyendo porque le estoy poniendo data, donde son datos. ¿Datos con quién? Con cateto 1, ahora sí. ¿Por quién? Por, en este caso, la data. En este caso son datos. ¿Con quién? Con el cateto 2.
recordemos que la fórmula para hallar la hipotenusa es eso, ¿no? Raíz cuadrada. Entonces, en este caso, pues el dato que voy a hallar por cateto 1 por los datos del cateto 2, y eso yo voy a tener que sumarle, que otra vez la misma multiplicación, pues, ¿no? Porque en este caso, yo voy a trabajarlo. Sería datos, cateto 2, ¿por quién? Por datos, por, perdón, acá es más, datos, por cateto, cateto 2. Acá es cateto 1, y las matemáticas no me fallan, cateto 1. Entonces, doy run. ¿No? Y nosotros hacemos un head de esta variable, que en este caso son, perdón, acá, datos. Ahora sí ya me corrió. Si cambiamos una sola letra, automáticamente no va a poder hacer la implementación el trabajo. Necesariamente tienen que ser la misma letra, el mismo trabajo, para que nosotros podamos trabajar. Si no, no se va a poder trabajar. Es necesariamente así de imponente el R, pero en una parte es buena porque nos va a ayudar a trabajar la parte estadística y tener una visión muy clara de lo que vamos trabajando. A medida que vamos trabajando, vamos a darnos cuenta de cómo vamos a ir avanzando. En este caso voy a ponerle un head. ¿De qué? De datos, porque ya lo implementé. Y acá me aparecen ya los valores, pues, ¿no? Si el cateto 1 vale 9 y el cateto 2 vale 7, entonces mi hipotenusa va a valer 11.40. Por ahí. Exactamente no, pero por ahí debe valer así. Perfecto. Ahora lo que yo voy a hacer, una vez que hice esto, voy a hacer una validación. Esta validación la voy a hacer con fall.test, que me va a ayudar a ¿qué? A poder determinar si la predicción que yo voy a hacer con redes neuronales se podría decir va a ser factible. Fall text, en este caso, voy a hacer un igual otra vez, sample, un ejemplo, nrow, en este caso, ¿de quién? Quiero que me jale las variables. Y acá también, nrow, ¿de quién? De datos, que es el que tengo ahí, y esto voy a dividirlo entre 3. Lo corro, yo ahora simplemente le voy a decir que me muestre el fall text. Y acá están los valores, pues, ¿no? 24, 98, 25. Estos valores no nos vamos a olvidar porque lo vamos a ver ahorita. Y vamos a hacer acá un test. Digo, ¿sabes qué? Del test, ¿de quién? De data. ¿Data quién? De data full test. Perfecto. Coma. Nada más. Lo corro. Me aparece error en data. Acá es datos. Ahora sí. Y acá lo que sigue es de que yo voy a hacer un entrenamiento. Para eso hago un train. Datos otra vez. Datos menos poll.test, toma espacio. Le doy otra vez, perfecto. Y ahora yo voy a ver las primeras columnas de tanto del test que me va a mostrar, del test, y también del train. Entonces yo tengo acá el entrenamiento, que en este caso, pues, perdón, el test, que está trabajando, como se dan cuenta, son valores aleatorios.
pero esto de aquí me hace recordar a algo, que es el valor de acá. 9711, 939, y acá lo tengo, pues, ¿no? 9711, 939. Esos son los valores que yo he podido extraer. Pero el test me muestra que si el cateto 1 vale 10 y el cateto 2 vale 6, la hipotenusa saldría 11.66. Perfecto. Entonces, hasta ahí yo ya hice mi entrenamiento, ya hice mi test. Ahora, lo que me falta desarrollar, netamente, ¿qué es? Lo que me falta desarrollar es la parte del entrenamiento de la red neuronal. Y para eso estamos explicando esto. Entrenamiento de la red neuronal. De la red neuronal. En este caso, yo voy a ponerle RNN, red neuronal. Y acá le voy a decir, voy a utilizar la primera librería que instalé aquí en red neuronal, que es Neural. Ahí está, NeuralNet. Y esto NeuralNet, voy a comenzar a decirle, mira, ¿sabes qué? De la variable hipotenusa, que es la que tengo aquí, de la variable hipotenusa, vas a tú a relacionarla ¿con quién? Con la suma de los catetos. Porque es cateto 1 más cateto 2. A este voy a aplicarle el train, y idem, que en este caso va a ser 10, y las repeticiones van a ser 3. Mayúsculas no ayudan. Idem 10 y rec 3. Le doy un que corra. Esperamos que cargue lo que está haciendo. En este caso me está haciendo un entrenamiento de 3 repeticiones. La red neuronal terminó de cargar y acá le pongo RNN y quiero que me muestre qué sacó. Ya acá está. Me está mostrando los valores. Mira, te estoy diciendo el error. En este caso tengo el intersecto, tengo el cateto 1, cateto 2, no, repetición 1, repetición 2 y la repetición 3. De las 3 repeticiones me va a sacar de cada uno el cateto 1, el cateto 2 y la hipotenusa. Igual, hipotenusa, cateto 1, cateto 2. Y así automáticamente lo que yo hice es, hice una interpretación. Ahora, si yo quiero esto verla, o sea, quiero ver esa red neuronal, cómo la ha trabajado de una forma no textual, sino como gráfica, simplemente hago un plug y acá voy a ponerle RNN y acá voy a ponerle rec igual a ver. Y me aparece, ¿no? Lo que les estaba comentando. En este caso que se ve un poco alucinante, por así decirlo. Pero esto sería el trabajo que ha hecho mi red neuronal. Pues, ¿no? Se podría decir que es una red neuronal, se ve como una red neuronal porque lo es, pero es el cateto 1, sus diferentes dimensiones que tiene, el cateto 2, sus diferentes dimensiones que tiene, y estos son los valores que me aplicaría para la hipotenusa, ¿no? Necesariamente esa sería la estructura con la que yo estoy mostrando el tipo de hipotenusa o el entrenamiento que he hecho. Pero aparte de eso, yo puedo también hacer lo que es un ggplot, ¿no? Supongamos yo un ggplot de esto que es un RNN, le voy a decir un select. ¿Un select qué? Un select covariate es un select de las covarianzas. ¿De las covarianzas de quién? Del cateto 1, que ya lo he trabajado. Otra vez con una rec base. Y si a esto yo le digo que lo muestre, me va a mostrar, ¿no? Me va a mostrar, en este caso, el cateto 1 y los diferentes valores cómo se distribuyen referidos a la hipotenusa. Si yo no quiero ver el cateto 1 y quiero mostrar el cateto 2, hago lo mismo, pero acá le pongo cateto 2. Y veo la diferencia entre ambos, ¿no? La diferencia entre el cateto 1 y el cateto 2. Si yo quiero ver si lo que he hecho está bien, entonces simplemente voy a hacer una predicción. Una predicción. Una predicción. En este caso, un output
Y aquí voy a decirle, ¿sabes qué computadora? De mi red neuronal que he creado yo, vas a tener como base el test. Y aquí vas a aplicar lo siguiente. Recuerden que C es una variable donde adjunta variables cuantitativas. En este caso yo voy a incluir la variable cateto 1 y la variable cateto 2. Y le voy a decir que me muestre solamente una repetición, porque solamente quiero hacer una predicción, una repetición. Perfecto. Y ahora lo que voy a hacer es igual. Data frame, perfecto. Poner el valor real, que va a ser igual a que al test, que ya lo habíamos trabajado antes nosotros. ¿Con quién voy a relacionarlo? Con la hipotenusa, que también ya lo habíamos trabajado. Y a este le voy a agregar la variable predict, que es la que estamos trabajando netamente, pues, ¿no? Predictec. Ya a este voy a hacerle ¿qué? Voy a hacer la combinación entre el output, ¿con quién? Necesariamente, bueno, acá me confundí, con los resultados. Le voy a decir que el error que va a salir aquí necesariamente va a ser del test que ya yo he trabajado relacionado con la hipotenusa, ¿no? A esto que voy a hacer es como la fórmula del cateto 1 menos el cateto 2 sobre la base. Acá va a ser el test de la hipotenusa menos el output, que ya lo había hecho con el tema de resultados. Simplemente lo copio y lo pego acá. Y a este voy a dividirle el test de la hipotenusa que ya he trabajado, ¿no? El test de la hipotenusa. Le doy run. Copiámoslo, ¿no? Data frame. Data frame. Y aquí me aparece, pues, ¿no? Acá lo alzo, y acá me aparece. Supongamos el valor real, la predicción y el error que me muestra, ¿no? Es más o menos como se esperaría. De aquí de la fila 98 es casi perfecto porque el real es 6.32 y la predicción es 6.327. Su error es de 0.0003. O sea, es casi perfecto. Ni qué decir de la fila 92, que si nos damos cuenta es casi igual, 8.062 y este es 8.063. Es muy pequeña la diferencia en algunos casos. Como en otros casos también la diferencia puede ser muy alta, como el caso acá de la línea 43. El valor real es 5.099, mientras que el valor predictivo es 5.25. Entonces, una vez que ya yo trabajé toda esta parte, entonces automáticamente yo puedo decir que mi red neuronal sí funciona en base a la predicción que yo he hecho. Entonces, ya vimos lo que son árboles de decisión, ya vimos lo que es redes neuronales, y ahora sí pasamos, por último ya, para finalizar la clase, pasamos a lo que es el tema de clusterización, ¿no? Análisis de clúster. Entonces, en el análisis de clúster, en este caso, ¿por qué es importante que se desarrolle este tipo de método? Porque si bien es claro, también va a organizar un conjunto de datos, pero en este caso los va a organizar, como su mismo nombre le dice, en grandes cantidades, pero siguiendo unos patrones de similaridad y similaridad. ¿Qué quiere decir? Patrones de que se relacionen netamente o patrones que no los relacionen. Tú vas a tener un grupo, un conjunto de datos y tú vas a decir, ¿sabes qué? Mira, estas tres variables tienen en común, no sé, H, allá, pásalas para acá. Y estas variables de aquí no tienen nada en común. Entonces, únelas con las otras, con las que no tienen nada en común. Entonces, voy a tener yo una data, que en este caso les había compartido aquí, que es el último del clúster, es la última data, es la que tenemos. Y antes de eso, yo voy a hacer, para no escatimar mucho el tiempo, simplemente
toda esta parte de los documentos se van a subir a un Drive y se van a compartir con ustedes para que lo tengan en cuenta lo que son las plantillas. Lo que voy a hacer es, voy a llamar estas librerías, ¿no? ¿Por qué ya no las instalo? Porque ya las tengo instaladas de los trabajos previamente anteriores. Librería ggplot2, la tengo, no me genera problemas. La librería car me dice, requiriendo el paquete car data. Entonces me voy a package, install, y acá selecciono car data. Y le doy instalar. Dice, ¿deseas hacer? No. Porque yo siempre selecciono que no. Perfecto. Acá otra vez. Listo. Ahora, deploy. Me dice, perfecto, ya la llamé. Factor extra. Me dice bien. Cluster. También. Tenemos SimStudy, que también nos va a ayudar a hacer vandalismo profundo. Data Table, que también es importante porque nos va a mostrar las tablas que se van a trabajar. Tdverse, que se utiliza mucho en lo que es de la complejidad, de lo que es tanto como clusterización como R Markdown. El performance de la analítica, que es importante para lo que son las aceleraciones, y las correlaciones. Una vez que ya hice yo todo ese llamado de librerías, yo voy a comenzar a implementar estas tres bases, estos tres valores dentro de tres variables que son pequeños. Tenemos X, tenemos Y y tenemos Z. Nada más. Entonces, estos datos que yo tengo, voy a llamarlo dentro de un data frame. Recuerden que es importante que utilicen dentro de sus datos que llaman sus valores, y hagan un data frame. Siempre es importante porque así ustedes van a poder tener sus datos más organizados. Entonces yo digo un data frame. ¿Un data frame qué? Un data frame, y en este caso voy a decirle un data frame, punto va a ser igual a, y en este caso, recuerden que C va a tener los valores. En este caso va a tener el valor de X, el valor de y en este caso, también va a tener el valor de Z. Acá estamos, valor de Z. Ya, tenemos el valor de X, tenemos el valor de Y, y tenemos el valor de Z. Perfecto. Una vez dicho esto, lo que voy a hacer es un hash de 10, y en este caso voy a llamar una variable, que va a ser mi variable respuesta. Y esta variable respuesta va a estar contenida, otra vez, por X, Y y Z. X, Y y Z. Y en este caso, yo voy a decirle un predictor. ¿Predictor de qué? De 1 de 10. Entonces, si yo esto lo llamo, sale status, data frame. Ah, me faltó una coma. Ahora sí, perfecto. Ya me corrió. Sin la coma, automáticamente yo le estoy indicando al R de que esto es una línea de comandos y esta es otra línea de comandos. Por eso es que me sale data frame. Respuesta no tiene una línea continua. Entonces, en este caso, yo voy a llamar datos. Le hago un run. Y acá aparecen los datos que estoy trabajando, pues, ¿no? De la fila 1, punto X, Y, Z, porque son 3 puntos los que voy a trabajar. Mis respuestas, que necesariamente van a ser respuestas, y la predictor, el predictor. Perfecto. Dicho esto, ahora lo que yo voy a trabajar es, voy a hacer una visualización de datos. Recuerden que para hacer la visualización de datos utilizo ggplot2, que es la librería, pero dentro, en su dimensión, tiene el ggplot. Data, que en este caso va a ser igual a datos, coma AES, que ya recuerden que es para ponerle las variables a las que voy a usar, X, que en este caso va a ser as.,
factor de predicción, o el factor, en este caso es predictor, ya lo hemos trabajado. Ya a este voy a hacerle la variable y. ¿Qué va a ser mi variable respuesta? En este caso, como estoy trabajando clusterización, voy a agregarle un color, con color. Ya a este color le voy a decir que le ponga el color en quién, en los puntos. El punto. Yo veo que esto se me achica un poco, lo agrando por acá, y ya sube automáticamente. Porque si con el mouse quiero seguir bajando, no me va a permitir mientras no tenga más espacio. Punto. Y a este que voy a hacer, le voy a agregar un geoPoint, que recuerden que en este caso es un geopack. ¿Por qué es un geopack? Porque vamos a trabajar por grupos. Geopoints para puntos, geoBossBlock es para gráfica o de cajas y bigotes, y geopack es cuando trabajamos con grupos. A es, en este caso va a ser un grow. Un grow que un punto. Cerramos los paréntesis. Y a este voy a sumarle ¿qué? Voy a sumarle un geopoint. Necesariamente, ¿por qué? Porque estamos trabajando con los puntos X, Y y Z. A este vamos a hacer una suma de un lax. X es igual. Predictor. Ya a este vamos a agregarle un temp-w. Dejamos acá. Y por último acá le ponemos un temp, pero ¿de qué? De un legend. ¿De quién? De la posición. Vamos a poner acá botón. Y lo que nosotros hacemos es un round. Automáticamente acá vemos la apreciación de la gráfica, que en esta gráfica que nosotros estamos mostrando los puntos, que son X, Y y Z, ambos con diferentes colores, color rojo, color verde y color azul. Y aparte de eso, nosotros vamos a poder observar cómo va su distribución de cada uno. Vemos que el botón rojo, el punto rojo, su variable de respuesta es muy alta y luego va descendiendo, sube, desciende y baja. Mientras que el verde, si bien es claro, tiene un valor de respuesta no continuo, pero se mantiene en posiciones altas. ¿Qué es la diferencia entre el caso del color azul, que no es el caso, ¿no? Podemos ver, o sea, necesariamente que la distancia entre los puntos, porque nosotros explicamos puntos porque vamos a ver la distancia entre los puntos, ¿no? Y en este caso siempre lo que nosotros utilizamos dentro de las matemáticas que sí han debido de escuchar es la distancia euclidiana, que siempre se utiliza en lo que es las matemáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque la euclidiana, ¿qué nos dice? Nos dice que a más distante los puntos son más, tienen una disimilidad más grande. Recordemos que al comienzo vimos que la clusterización hablaba sobre similitud y disimilitud, ¿no? En este caso, la prueba euclidiana nos va a referir cómo va eso. Entonces, yo voy a decir, voy a crear 3X, que van a ser mis 3 matrices. ¿Por qué 3 matrices? Porque tengo una operación combinada. Tengo 3 variables, X, Y, Z. Quiere decir que X se va a tener que relacionar con Y y luego X se va a tener que relacionar con Z. Ahí tengo 2. Y luego voy a tener una relación entre Y y Z. Ahí serían mis 3 matrices. Matriz, en este caso, C, X con Y, mi matriz 2, que es lo que les mencionaba, mi matriz 2, que va a ser, bueno, ya hice X con Y, ahora X con Z, y por último mi matriz 3, que va a ser mi matriz, ¿de quién? De C también, pero de Y con Z. Entonces tengo mi matriz 1, mi matriz 2, mi matriz 3. Voy a comenzar a llamar una por una, matriz 1, matriz 2, matriz 3. Ya esto yo voy a hacer una suma, porque recordemos que vamos a trabajar lo que es la distancia euclidiana, que es la suma para saber cómo va la proporcionalidad de los números. En este caso, dis, que es la distancia de quién? De x1. Perfecto. ¿Utilizando qué método?
Método euclidiano. Es el método euclidiano. Y en este caso vamos a hacer un diagrama. False. Y al mismo tiempo, todo lo que está aplicado dentro de la distancia euclidiana va a ser false. Y en este caso el parámetro va a ser de 2. Y tenemos acá 1. Entonces, el valor que no va a salir acá es la distancia euclidiana de la matriz 1. 528. O sea, quiere decir que del punto X al punto Y, su distancia es de 528. Hacemos esto mismo, pero ya no para el X1, sino para el X2. Todos los valores van a ser los mismos, simplemente va a cambiar la matriz. 180.3. Y por último hacemos lo mismo para la matriz 3. 509.3. Entonces, una vez que nosotros hemos visto esto, X1, X2 y X3 de las matrices, nosotros podemos decir que donde hay mayor distancia es entre el punto de X y Y. Y donde hay menor distancia es entre el punto entre X y Z, ¿no? Entonces, si nosotros observamos la gráfica, vemos el punto X, que es el punto rojo, con el punto Y, que es el verde. Obviamente su distancia es 528, está demasiado lejos. Pero si nosotros vemos el punto rojo con los puntos azules, sus distancias son cortas. Las gráficas están, por no decir casi juntas. Su separación es muy poca, por lo tanto su distancia es 180. Y la distancia que existe entre el punto azul con el punto verde es 509. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en la distancia entre el punto rojo con el punto verde es de 528 porque el punto rojo comienza desde un 4. Pero el punto azul no, el punto azul empieza desde un 5. Por lo tanto, eso hace que la distancia se acorte. Por eso es que entre el punto Z al punto Y sale 509. Dicho esto, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a unir todo esto en una matriz, ¿no? En una matriz. Yo voy a ponerle R va a ser igual, matriz, y voy a poner los puntos que estoy trabajando. En este caso es C. Voy a ponerle X, Y, Z. ¿Cuántas columnas tengo? N con, tengo 3 columnas. 3 columnas. Entonces, listo. Ya lo hice. Y ahora, para yo poder hacer la distribución, voy a decir distribución de X. Voy a hacer el bin. ¿De quién? De X, Y, Z. X, Y, Z. El método que voy a utilizar, como ya lo conocen, es el euclidiano. Y le doy run. Ya acá me aparece, ¿no? X con Y, 12.69. Y con Z. Ahora, Y con Y no se pueden relacionar porque recordemos que la relación entre ambos siempre va a ser 1. Entonces, ya que se está utilizando esta medida, lo que yo voy a hacer es para yo saber cómo hacer una clusterización, lo que voy a hacer es voy a restar 1 menos su correlación. Entonces, para eso yo voy a ponerle acá distancia core. Recordemos que core significa correlación. Distancia de correlación. Y aquí lo que voy a hacer es, voy a decir 1 menos la correlación. ¿De quién? De X, teniendo en cuenta que ya hemos trabajado de bin. ¿De quién? De X, Y y Z. ¿Utilizando qué método? El método de Pearson. ¿Por qué utilizamos el método de Pearson? Porque Pearson nos indica si las variables están distribuidas de forma normal o no. Doy perfecto y acá le pongo this core. Ahora, esta tabla yo la puedo mostrar acá. Recuerden que es SJ plug. Si yo voy así y la muestro, me va a salir error. ¿Por qué? Porque simplemente para que yo pueda hacer un SJ plug, debo demostrar todita una fase donde me muestre el número de columnas y las variables. En este caso no se puede, entonces simplemente lo dejo como un this core
y acá me aparece la relación de Pearson. Ahora, ¿yo qué conclusión puedo llegar? Para que tú digas que existe dos variables, existe una relación entre ambas variables, el valor de P debe de ser menor que 0.05. Entonces, obviamente que los puntos entre ellos, X con X, Y con Y y Z con Z, necesariamente van a ser mis valores de la correlación 1, pues, ¿no? Porque me va a salir X con X, va a ser igual. Pero si nosotros vemos X con Y, la correlación X con Y, perfecto. Existe una correlación. ¿Por qué existe una correlación? Porque su valor de P es 0.000. Pero si yo relaciono X con Z, ¿qué me sale? Me sale que no hay correlación o no hay perfección. ¿Por qué? Porque el valor de P aquí me sale 0.9466. Este valor es mayor que 0.05. Entonces yo puedo deducir a partir de esta tabla lo mismo que ha salido en la parte de aquí. Lo mismo en la predicción de los puntos, lo mismo en la predicción de las gráficas. Entonces, para terminar esta parte, con esta clase, leemos una frase muy importante de T. Hawkes que decía que la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que hace. En este caso, cada uno es amante de la profesión que eligió. Creo que eso hace que pueda explicarlo de una forma muy, muy interesante. Cada uno domina ramas diferentes e intenta aprender cosas diferentes y eso creo que es importante. Como aquí aparece un glosario de algunas terminologías que se usaron dentro, que puedan tomarlas en cuenta. Y las conclusiones que podemos llegar es de que en este caso, los modelos que ya se mencionaron, que son tanto regresión lineal simple y regresión lineal múltiple, no es necesario tener un amplio conocimiento de estadística para poder utilizar esta incorporación, se podría decir, a la base de datos. No tienes que saber mucho estadística, con que sepas matemática básica es más que importante. Y en el caso de ANOVA y ANCOVA, que son variables donde es un poco, no es estadística profunda netamente, pero sí saber definiciones básicas como variables cuantitativas, cualitativas, discretas y continuas. Aparte de eso, los modelos estadísticos son muy importantes, ya que si bien es claro que la inteligencia artificial o machine learning nos ayuda también a hacer predicciones, en este caso los modelos estadísticos, a relacionarlos nosotros con el software R, nos va a ayudar a hacer una visualización de unos campos más abiertos, de una perfección un poco más exacta. ¿Por qué? Porque si bien es claro, Python también te ayuda a hacer visualización de datos, pero en este caso R te muestra diferentes formas de cómo analizar, diferentes patrones que usar. Las librerías no son difíciles de usar, las instalaciones, como se han dado cuenta, tampoco. Bueno, y lo más importante, que en este caso el programa R nos ayuda netamente a trabajar lo que nosotros podemos ver, todo lo que es la parte estadística. Eso sería todo en esta clase. Les agradezco por su atención, por su participación en las dos clases y no sé si alguien más tiene algo que decir. Bueno, yo por mi lado, Marcelo, agradecerte mucho el mini curso que tenemos. Hay bastantes cosas por profundizar y seguramente hagamos ahí como que talleres sueltos de alguno de estos temas, ya para entrar más a esos conceptos más profundos, ¿no? Pero de todas maneras, súper bueno, un overview bastante exhaustivo de lo que es los modelos estadísticos y un poco más todavía. Así que nada, muchas gracias por estas clases y ya mañana mismo estoy colgando el video.
Listo. Muchas gracias Sí. por su participación. Listo. Hasta luego, muchachos. Gracias, Marcelo. Hasta luego. Listo, Hasta luego. gracias.